Apreciados amigos, es un placer saludarles una vez más y sean todos muy bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Queremos saludarles y decirles que nos sentimos muy contentos de que estén sintonizando esta red social para que juntos podamos estudiar la lección que este día estaremos compartiendo con ustedes. Quiero presentar a quienes estarán con nosotros en esta mesa compartiendo sus puntos de vista y comentarios, al pastor Carlos López Hernández, quien es pastor del distrito de Moctezuma, y al pastor Job Alcázar Salas, quien es el departamental de los ministerios personales de nuestra asociación. Y bueno, quiero compartir con ustedes los 3 puntos que vamos a estudiar de la lección El costo del descanso. Y el primer punto que vamos a analizar es tragedia en la casa del rey. El segundo punto será justicia o misericordia divina. Y en el tercer punto entonces veremos gracia extendida. Y antes de iniciar nuestro repaso, quiero invitarte a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas este estudio, que bendigas cada hogar presente ahora y que todo, Señor, lo que digamos aquí sea de inspiración, de motivación, de aprendizaje y que tu Espíritu Santo discierna cualquier corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, estimados amigos y hermanos. Y para iniciar nuestro estudio del repaso de la escuela sabática, quiero usar una ilustración. Cuando tú sales de viaje o cuando viajamos con familia o amigos, siempre hacemos varias preguntas. Primero, quiero saber cuán lejos está el destino. Segundo, me gustaría saber si habrá desvíos o complicaciones en el camino. Y finalmente, tengo que saber cuánto me va a costar el viaje. Entonces, vamos a ver la distancia del pecado, el desvío del pecado y la deuda del pecado. ¿Cuán lejos me llevará? ¿Cuánto tiempo me va a detener? ¿Cuánto me va a costar? Y al iniciar nuestro primer punto, tragedia en la casa del rey, quiero preguntarle al pastor Job Alcázar, ¿cuán lejos puede llevarme el pecado, pastor? Gracias por esta pregunta tan interesante que creo nos desafía, queridos hermanos, hermanas, a analizar nuestra propia vida y darnos cuenta de la gran posibilidad que podemos tener, Pastor Alfredo, lamentablemente de ser llevados por el pecado. Y aquí encontramos la historia de David. En la lección nos presenta esta escena que creo que nos va a dar muchas lecciones para nuestra vida personal. Encontramos primero que David había vencido a los amonitas, era el rey, ¿verdad? Él tenía todo, tenía todas las condiciones para estar de manera estable, bien, y entonces él decide no ir a la guerra. Y esto es para llamar la atención, para analizar. Pareciera ser que David desvía su atención donde debe estar concentrado como rey, estar en la guerra y estar ocupado en ello. Y dice 2 de Samuel capítulo 11, el versículo 1, la última parte, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Aquí encontramos entonces que al parecer David estaba realmente agotado y cansado, estaba fatigado, estaba en una condición tal vez de desaliento y eso le provocó no concentrarse o no puntualizar su vida donde tenía que poner prioridad, que era el rey, estar en la batalla, en la guerra.
Y esto nos puede pasar, Pastor Alfredo, a ustedes y a mí, como seres humanos, cuando dejamos de tener comunión con el Señor, cuando dejamos de estar en ese permanente reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es nuestro sustentador, y empezamos a subestimar las circunstancias que están a nuestro alrededor, cuando empezamos como seres humanos a creer que somos suficientes, que somos por nosotros mismos capaces de hacer las cosas, podemos llegar a ser tentados de manera muy, muy fácil y ceder a la tentación. Y aquí encontramos a David que entonces toma esa postura, no va a donde tiene que estar, no se concentra en donde debe estar, y por encima de esto encontramos en la lectura bíblica que una tarde, cuando él se levanta de su cama de estar durmiendo, descansando, él camina en la terraza y ve a una mujer que le genera mucha atención, que le genera mucho interés. Y aquí está como el resultado de esa falta de comunión, de esa falta de dependencia que él debe tener como rey. Recuerden que era un líder, recuerden que era un hombre que debía en todos los sentidos reconocer que lo que tenía procedía de Dios, y ahora está en una condición frágil, con total criterio, de total intención, buscando, identificando a una mujer y buscándola para él. Y creo que ahí entra el problema que los seres humanos podemos tener cuando nos dejamos de conectar con Dios, cuando dejamos que nuestro cansancio y agotamiento que humanos podamos tener, lo ponemos por encima de la dependencia de Dios. Recordemos que estamos en un conflicto cósmico donde el enemigo está buscando destruirnos y no va a dejar ninguna oportunidad para que ustedes y yo cedamos a la tentación. Pero es aquí donde tenemos que analizar, Pastor Alfredo, Pastor Carlos, cuál es nuestra postura. ¿Será como la de David, que toma una postura de ceder al pecado en una condición de cansancio, en una condición de fatiga espiritual, y entonces pondremos una postura de alejarnos de Dios? Creo que esta lección nos ayuda a meditar y a pensar, porque lamentablemente David toma esa postura, se aleja de Dios, cede al pecado, y además de eso encontramos la otra escena, que ya que comete un error, que comete un pecado, ahora en lugar de reconocer, él encubre y busca encubrir el pecado. Y encontramos muy bien la historia de la lección, ¿verdad? Que eso es lo que normalmente llegamos a hacer los seres humanos cuando dejamos de estar en comunión permanente, reconociendo quién es nuestro sustentador, reconociendo quién es el que nos conduce, que es Cristo. Dios nos ayude a poder mantener un pensamiento diferente a lo que David experimentó en nuestra vida personal, Pastor. Gracias, Pastor Job. Y qué interesante, ¿no? Que el hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación. Pastor Carlos López, ya el Pastor Job habló un poquito sobre la falta que tuvo David, y le pregunto a usted, ¿qué debilidades podemos nosotros como cristianos tener día a día? Sí, Pastor Alfredo, gracias. Privilegio estar aquí esta mañana también compartiendo la palabra. Realmente la experiencia de David es una experiencia muy complicada. En algún lado la lección hace una pregunta de que ¿por qué Dios utilizó 2 capítulos de la Biblia para hablar sobre esta tragedia, ¿no? de la vida de David? Y yo me puse a pensar, esas preguntas para meditar siempre me llaman la atención porque nos llevan a otros puntos que a veces no los vemos así, ¿no? Y yo pensé, bueno, ¿y por qué 2 capítulos? Y entonces yo dije, para mí de adentro, yo dije, bueno, es que Dios tiene que cerciorarse de que entendemos bien el asunto del pecado, pastor. Y entonces, en esos 2 capítulos, el Señor, yo lo digo así, ¿no? Para señalarlo, Dios nos lo explicó con palitos y bolitas, por aquel de que no lo entienda, cómo caemos en el pecado tan fácilmente, ¿no? Tú acabas de mencionar un asunto que la lección lo menciona, pastor, y es las debilidades que día a día podemos encontrar y donde caemos, ¿no? Y la lección señala así, el hecho de no estar donde debía de haber estado. Esa es una de los graves problemas que enfrentamos día a día
con nosotros y caemos en donde no debemos de caer. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 14 y el verso 1 y el versículo 2 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El pueblo de Israel estaba encaminándose a la tierra prometida, pero de repente el Señor le dice: ¿sabes qué, Moisés? No, dense la vuelta. Y ahí donde se dieron la vuelta fue justamente donde estaban acorralados. Las montañas, el mar, el desierto y los que los perseguían, ¿no? Pero ahí quería Dios que estuvieran, porque ahí Dios se iba a manifestar con ellos, hermanos. Cuando usted y yo decidimos no estar donde Dios quiere que estemos, entonces nos encontramos debilitados y entonces Satanás hace de nosotros trizas nuestras vidas. Yo creo, pastor, que la experiencia de David en esta situación es muy aleccionadora. David no estaba donde debía estar. ¿Dónde debía estar David? Según lo que entendemos del pasaje que ya leímos. ¿Dónde debía estar? La guerra. En la guerra. En la guerra debía estar. Pero David decidió quedarse. Las decisiones de dónde estamos, hermanos, también dependen de nosotros. Y es allí, justamente en ese lugar, donde Satanás nos ataca. Ahora, somos atacados día a día de diferentes maneras, ¿no? Una vez leí, no me acuerdo en dónde ni de quién, leí que el pecado es un asunto de un instante, ¿no? Y entonces decía este autor que hay 6 pasos que damos en cuestiones de segundos donde caemos en el error, ¿no? Y él decía que el pecado toma nuestra atención, hacemos una consideración, tenemos el deseo, tomamos una decisión, hacemos un plan y vamos a la acción. Y es interesante cómo estos 6 pasos en la vida de David se dieron. Lo mismo que nos sucede a usted y a mí cuando nos desviamos del camino que Dios tiene trazado para nuestra vida día a día, hermanos. Por eso es importante recordar aquí que nuestra dependencia de Dios tiene que ser una dependencia de tal manera, hermanos, que no nos desviemos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Es cierto, David estaba ansioso, estaba cansado, los afanes de la vida lo tenían muy fatigado, y eso es una parte también que nosotros debemos de cuidar para que el día a día no nos tome de sorpresa. Por eso el apóstol Pablo, y con eso termino este segmento, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 13, cada día muero, para que en ese cada día muero al yo y a mis inclinaciones y a mis deseos, entonces tú y yo podamos salir avantes en medio de las tentaciones que Satanás, como dardos de fuego, nos lanza día a día, pastor. Muchas gracias, Pastor Carlos López. Y estimados amigos, lo que han comentado los pastores es verdad. Qué interesante es notar entonces, saber cuán lejos nos llevará el pecado. Y sabes, David cometió la mitad o violó la mitad de los 10 mandamientos. 6º mandamiento, 7º mandamiento, 8º, 9º y 10º. David cometió todos estos pecados, y quiero dejarte en tu mente una pregunta. ¿Cuán lejos quieres caminar con el pecado? El pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir. Y esa es la naturaleza del pecado. No te vayas, regresamos para comentar nuestro segundo punto. El mundo del siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad,
no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Apreciados hermanos, gracias por seguir con nosotros y vamos a entrar al punto número 2. Justicia o misericordia divina. Y sabes algo interesante, si tú y yo no estamos en nuestro lugar cumpliendo nuestro deber, hay un gran peligro de caer en la tentación. No es suficiente pensar de que todo va a estar bien. Si tú dejas de leer la Biblia y de orar y piensas, pues no importa, esto no me afectará, estás equivocado. Estás muy equivocado si tú dices, me siento cansado esta noche y creo que mañana no voy al templo. El Señor me entenderá. Déjame decirte, si David hubiera estado en el campamento planeando el ataque contra el enemigo, no habría mirado a la esposa de otro hombre mientras ella se bañaba. Y para pasar a los comentarios, quiero preguntarle al pastor Job Alcázar en este momento, pastor, ¿ya había declarado David su propia sentencia? Qué interesante pregunta, porque dentro de esta escena de historia de David encontramos que él mismo declara su sentencia sin saber que así es. Y con el punto número 2, pastor, junto con ello, el hecho de comprender que Dios es justo y Dios tiene misericordia, o Dios es misericordioso, no hay que olvidar también las escenas, en la escena a Urías, al bebé, ¿verdad? Que también ellos deben recibir de parte de Dios justicia, porque encontramos esta escena cuando llega Natán y entonces le platica una historia, ¿verdad? Que un viajero llega con el hombre rico, un hombre rico, y le pide alimento, y el hombre rico, en lugar de querer compartir de su ganado que tenía mucho, ¿verdad? Va con el vecino, por así decirlo, que es pobre, y el único corderito que tenía el pobre, se lo toma para dárselo al viajero. Y este es un atrevimiento y un abuso totalmente. Y creo que hoy en día podríamos reclamarlo, ¿verdad? Y decir como un gran abuso, y a lo mejor haríamos una manifestación de esto, definitivamente, porque realmente es una total injusticia. Pero Dios, que es justo y que Dios también es misericordioso, lleva a David con una escena de un profeta donde le cuenta la historia, le presenta la escena, y que David debe dar la misma respuesta a él. Él tiene que responder de qué opina de esta historia, ¿verdad? ¿Qué opina? Y ustedes ven el pasaje bíblico que menciona, ¿verdad? El versículo 5 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Entonces el furor de David, dice, se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces, pastor, aquí está la sentencia, ¿verdad? Él mismo la declara para sí. Le recuerda al profeta Natán lo que está estipulado en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando alguien cometía un error o cómo tenía que sustituir lo que había dañado. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. David mismo está dándose sentencia y está describiéndose a sí mismo sin saber que es él. Porque obviamente le pone en evidencia el profeta Natán. Y por aquí, por otro lado, qué lindo es Dios también con nosotros, los seres humanos, que muchas veces con cuerdas de amor nos está llamando, ¿verdad? Como lo hace a través del profeta Natán. No es como nosotros los humanos que somos rudos, agresivos, sino que Dios usa al profeta Natán y le dice a través de esta historia cuán grande él tiene intención de tener misericordia también y aplicar justicia. Y aún la justicia es bendición, pastor, cuando viene y procede de nuestro Dios. Y obviamente encontramos que Natán le dice, ¿verdad? Entonces Natán le dice a David, del versículo 7, tú eres ese hombre. Así dice Jehová, Dios de Israel. Y esto me llama mucho la atención. Yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl. Dios le recuerda
que Dios ha sido justo con David, que Dios le ha dado todo a David, y en esa condición de que ha recibido todo, David comete esta grave injusticia y no tiene compasión con Urías. Pero Dios, que es bueno y justo, también va a aplicar aquí justicia con Urías, ¿verdad? Y también va a aplicar justicia en todo el contexto que está aquí. Cuán grande es Dios en su gracia y en su misericordia, y también en su justicia, Pastor Alfredo. Gracias, Pastor Job. Bueno, podríamos entonces reafirmar que si yo no leo mi Biblia, pues no pasa nada. Si no oro, pues no pasa nada. Si no voy al templo, pues Dios me entiende, sabe que estoy muy cansado de la semana. Y buscamos un pretexto. Pero, Pastor Carlos López, ¿por qué David tuvo en poco la palabra de Dios? Esa es una situación, pastor, voy a usar la palabra muy común en la vida de todos nosotros. Es una actitud muy común. Tengo que decir que, como dice la lección de la escuela sabática, cuando Natán reconoce que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollado. Es decir, era un hombre de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios, David. Pero aún los hombres conforme al corazón de Dios, cuando se descuidan, caen en errores tan graves como el de David. Y quiero decirle esto por toda la historia como está narrada ahí en el Salmo 51, que David no despreció la palabra de Dios, no la despreció, pero sí tuvo un descuido muy grave. Como cuando nosotros decimos, es que me agarraron en mis 5 minutos, ¿no? Que te agarran descuidado y de repente caíste en la trampa de alguien, ¿no? Y no te diste cuenta. David vivió momentos de esos, se descuidó. El no estar en el lugar y el tomar el tiempo de una manera muy liviana, muy ligera, provocó que él estuviera completamente descuidado, y entonces sin ningún problema o sin ningún obstáculo cedió a la tentación, ¿no? Cedió a la tentación. No es que la tuvo en poco, pastor, porque David amaba a Dios. David tenía esa conciencia plena de la integridad, ¿no? Solamente que el descuido hace que usted y yo caigamos. El pecado nos paraliza, pastor. Nos paraliza, ¿no? Nos embota la mente y entonces nos aparta del camino. Y como la reacción de David finalmente nos dice que amaba a Dios y temía su palabra. Por eso cuando se le presenta la historia y se le dice, ese eres tú, entonces reacciona inmediatamente y dice, ah, caray, ¿qué me pasó? El descuido, hermanos. Por eso es tan importante que usted y yo cada día muramos, cada día estemos conectados, cada momento tengamos la certeza de la presencia de Dios, que usted y yo tengamos la certeza de que oímos esa voz a las espaldas que nos diste, ese es el camino, andad por él y no vayas ni a la derecha ni vayas a la izquierda, pastor. David tuvo esos 5 minutos y cayó. Amaba a Dios, pero los descuidos, hermanos, pueden ser fatales para nuestra vida presente como lo fueron para él, para nuestra vida futura, y sobre todo pueden ser eternos, pueden ser de consecuencias eternas para nosotros, pastor. Así de que yo animaría a cada uno de nosotros a que tengamos cuidado y vigilemos constantemente las avenidas del alma. Los ojos son las ventanas del corazón. Y cuidado que usted y yo veamos lo que no debemos de ver. En algún momento antes comenté ese cantito que les enseñábamos en aquellos tiempos a los niños en los departamentos, ¿no? Cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mi boquita lo que habláis. ¿Por qué? Porque las avenidas del alma pueden ser el hueco, pueden ser la cuña donde Satanás puede entrar y hacernos caer tan terriblemente como lo hizo con David. Muy interesante, ¿no? Gracias, Pastor Carlos. Pastor Job,
quisiera preguntarle a usted también, David trataba de cubrir su pecado, tanto así que puso a Urías al frente de batalla y murió. ¿Podría ser pasada por alto la maldad sin su justa reprensión? Es decir, ¿era necesario? Es aquí interesante la lección, precisamente que encontramos de parte de Dios tanto su justicia para con David y para con Urías, y también encontramos la gracia manifestada del Señor. Pero el recibir perdón no significa, de acuerdo a lo que entendemos en la lección, que también no se aplique la justicia, también se debe aplicar la justicia de parte de Dios. Pero creo que el punto clave aquí es que David reconoce su pecado, confiesa y se arrepiente de todo corazón. Encontramos en la Biblia muchas escenas o historias de personas que no lo hacen, pero en este caso David reconoce su pecado, comprende que realmente debe tener ese arrepentimiento sincero. Y vean, me llama mucho la atención que dice el versículo 12 de 2 de Samuel 12. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. Aquí empezamos a ver la justicia de Dios manifestada, ¿verdad? Y lo que preguntabas, pastor, pues no podemos evitar esas consecuencias, ¿no? De lo que implica la justicia. Y Dios lo hace de manera muy clara. Pero también está unida la justicia con la misericordia, porque ven lo que dice el versículo 13. David dijo a Natán, he pecado contra Jehová, y Natán dijo a David. Vean, esto es clave. También Jehová ha hecho que tu pecado sea remitido. No morirás. La gracia manifestada se encuentra para con David aquí, porque él se arrepiente de todo corazón. Por eso encontramos el Salmo 51, que vamos a comentar más adelante, precisamente esas frases que hemos leído cuántas veces, ¿verdad? Y tienen un sentido cuando entendemos la actitud y la experiencia de David. Y él clama de corazón, cantando, crea en mí, ¿verdad? Un corazón nuevo, recto delante del Señor. Pero bueno, algo que me llama la atención es que dice el versículo 14, otra consecuencia de la transgresión. Pero como con este asunto has blasfemado grandemente a Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí encontramos, por supuesto, lamentablemente, que también la justicia de Dios se aplica y hay una consecuencia de la transgresión, pastor, de David. Y yo creo que con esta historia del bebé y el versículo adelante que encontramos, donde David ayuna inclusive por su bebé, por su hijo, y deja de comer, etcétera. Y cuando él muere, ya después decide comer. Pero lo que quiero resaltar es que seguramente Dios, en su gracia también, le dio la oportunidad que David viera la muerte de su hijo para que pudiera comprender la muerte de Cristo. Porque recordemos que la lección de la semana tiene por título el costo del descanso. Y el costo que ustedes y yo tenemos o hay resultado por el descanso es Cristo Jesús. Él murió por ti y por mí, y por Él es que podemos descansar. Por Él es que podemos hoy en día encontrar restauración, como David lo tuvo en ese momento trágico de su vida, de malas decisiones, pero que en Jesús empieza a encontrar ahora descanso, aún en medio de los problemas que tiene. Porque recordemos que hay transgresiones que ya mencionamos que generan, consecuencias. Aún ese problema de la muerte del bebé, aún ese problema familiar que hay, porque obviamente es un problema, aún en ese contexto la gracia de Dios se manifiesta con David, y aún en medio de la tormenta puede encontrar descanso. Es lo que puede hacer Jesús. Y creo que debe animarnos, mis hermanos, mis hermanas, a que nuestra vida personal, si estamos en una lucha o en una situación difícil como la de David, podemos refugiarnos en el Señor Jesús y encontrar en Él descanso, aunque tengamos consecuencias de los problemas que hemos hecho o de los pecados que hayamos hecho, podremos encontrar en Jesús certeza y descanso en el Señor. Gracias, Pastor Job. Pastor Carlos, ¿cuánto le habrá costado su pecado a David cuando el profeta lo afrontó? David se arrepintió, pero él fue perdonado. Pero su perdón
no borra las consecuencias del mismo. Y qué importante es ver que llega un profeta, lo exhorta, le hace una llamada de atención. Quiero preguntarle, pastor, trayéndolo a nuestros días, si usted fuera Natán y está en sus manos decidir la suerte de un feligrés que ha pecado, ¿qué haría usted si usted fuera Natán? Gracias, pastor. Lo bueno es que es una suposición y eso me hace sentir más tranquilo en ese sentido. Pero déjenme contesto parte de esto con lo que dice Patriarcas y Profetas, página 781, pastor. Dice la sierva de Dios, dice, el reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. La actitud de David, pastor, es el camino, el rumbo a seguir en circunstancias de esta naturaleza, igual hoy en día, ¿no? Natán, sin temor alguno, enfrentó, aunque era el rey, enfrentó como siervo de Dios, como mensajero de Dios, enfrentó el desafío de presentarle al rey cuál era su pecado. Y el deber hoy de nosotros, de la iglesia, también es presentar el pecado tal y como es, pastor. No podemos diluir el pecado con atenuantes que vayan mermando la veracidad y la eficacia de la ley de Dios. No podemos. Entonces, la actitud de David nos enseña que hoy tú y yo también tenemos que tener una actitud semejante a la de David. Y entonces, en base a eso, es que podemos enfrentar sin miedo cualquier desafío que tengamos que enfrentar en la iglesia para amonestar como lo hizo Natán, o para disciplinar como se hizo en el caso del rey ahí en estas circunstancias. Pero la actitud de la persona define mucho de lo que va a pasar realmente con él. La lección señala que podemos decirle, se lo podemos gritar, lo podemos señalar, lo podemos, todas esas cosas, ¿no? Pero el profeta Natán, seguramente esta historia como la presentó de una manera con tal gracia que David reaccionó ante la situación que él vivía. Por eso es importante hoy también que aunque hayamos cometido pecado, tú y yo, todos nosotros podamos vernos y amonestarnos con la misma gracia con la que Natán amonestó a David. No podemos ni quitarle ni ponerle, pero con gracia. Y yo creo que eso sanará muchas heridas. Y el miembro o la persona entenderá su mal y estará lista como David para cambiar. Tristemente, y tengo que decirlo, pastor, porque me lo estás preguntando aquí, ¿no? De manera tácita. Tristemente, la reacción de mucha gente es justamente la contraria. Cuando vas y le dices, hiciste esto, pasó esto, regularmente la reacción es, no es cierto. Yo no fui. ¿Quién se lo dijo? Y entonces, en vez de asumir una actitud sumisa, de aceptación y de ponernos a la disposición de Dios, ponemos una defensa que realmente al final va a derrumbarse, porque cuando hay una verdad no podemos esconderla, ¿no? Yo creo que David fue muy sabio y muy prudente. Reconocer su mal inmediatamente que lo
que lo descubrieron y entonces ponerse a la disposición y decir, sí es cierto, yo he pecado. Y entonces yo creo que ahí la gracia de Dios es donde más eficacia tiene y donde vemos mejor manifestada la misericordia de Dios por nosotros, aún hoy, en los tiempos que vivimos. Muchas gracias, Pastor Carlos. Apreciado amigo, apreciado hermano, el pecado te llevará al peor de los finales posibles. El pecado quiere arruinar tu testimonio, tu familia, tu iglesia. Y algo importante es que nosotros en Jesús tenemos perdón. No te vayas porque vamos a entrar a la última parte del repaso de la lección de la escuela sabática. Apreciados hermanos, hemos llegado al tercer punto del repaso de la lección de la escuela sabática, gracia extendida. Y qué importante es haber repasado junto con ustedes el estudio de esta lección, hablando sobre David, Betsabé, Natán, el pecado que cometió él, y en la oración, en la confesión que hace David en el Salmo 51, encontramos muchos elementos ahí en la cual usted y yo nos podemos ver identificados. Pero quiero comentar, Pastor Job, si fuera tan amable de decirnos, la pregunta que le genero ahora es, ¿por qué David en este Salmo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Qué buena pregunta, porque creo que aquí encierra el plan de redención de Dios para con los seres humanos. Creo que en la vida de David ilustra la misma escena de la humanidad. Recordemos que los primeros Adanes cometen pecado. El pecado en el Edén provoca que deben salir de la presencia de Dios. Y después encontramos que a través de Cristo esa restauración se puede encontrar, o ese puente se vuelve a conectar otra vez con el Señor. Esta misma escena, cuando Jesús venga, ¿verdad?, va a ser reflejada también, y la encontramos en la vida de David. David, un hombre que está sirviendo a Dios, que comete graves pecados, que él mismo se da cuenta que está distante de la presencia de Dios, está alejado. Iniciamos esta lección, pastor, que David estaba enfocado en otra cosa y no estaba enfocado en lo que Dios quería que hiciera él. Eso representaba que se había alejado de Dios. Pero ahora, al reconocer él como ser humano, que es un pecador, y reconocer entonces que está lejos de Dios, lo que más anhela es estar cerca de él. Lo que más anhela es estar en la presencia de Dios, estar restaurado por el Espíritu Santo. Y por eso me llama la atención el Salmo 51, el versículo 11, que dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. El mayor anhelo que David está expresando ante Dios es esto. Es lo que como seres humanos requerimos. Y por eso el versículo anterior, él mismo dice, crea en mí un corazón limpio. Es decir, para poder estar en tu presencia, Señor, ¿qué requerimos? Un corazón limpio.
Para poder estar en la presencia y que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, necesitamos un corazón limpio, un espíritu renovado en su presencia. Y esta palabra, crea en mí, es muy interesante que es la misma palabra que se utiliza en la creación, en Génesis 1. La palabra en hebreo, bará. Y esto creo que nos anima a comprender que si tú y yo, mis hermanos, hemos cometido un pecado delante del Señor, si tú y yo como David experimentamos arrepentimiento y confesión delante de nuestro Dios, Dios en su gracia y en su justicia nos vuelve a crear, nos vuelve a recrear. Y eso nos da la garantía o la certeza de encontrar descanso en Cristo Jesús. Y eso implica estar en su presencia, estar en la gracia del Señor. Creo que estamos siendo invitados en esta ocasión a encontrar descanso en el Señor Jesús, a encontrar certeza. El costo del descanso ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué haremos tú y yo? ¿Escucharemos esta invitación de parte de Dios para ti y para mí? Aún sabiendo que hemos pecado delante del Señor, podremos decir con franqueza: Señor, me arrepiento delante de ti y te suplico que creas, que hagas en mí un nuevo corazón limpio y hagas un espíritu renovado en tu gracia. Creo que David se da cuenta que estaba alejado de Dios y por eso cometió pecado. Y ahora está pidiendo que esté en la gracia de Cristo, en la presencia del Señor. Y esto implica restitución. Esto implica ser recreados en el cuerpo, en la vida espiritual y en este caso en el corazón, que simboliza nuestra mente, ¿no? Donde el Espíritu Santo puede trabajar en el corazón del ser humano. Creo que la invitación está ahí para ustedes y para mí. Tengamos la certeza de que en el Señor podemos encontrar esta recreación en su nombre. Gracias, pastor. Pastor Carlos, cuando pecamos, cometemos una falta, no puede ser pequeña o grande, el pecado es pecado. Nos afecta moralmente, espiritualmente. Nuestra autoestima está muy debajo. Necesitamos un Natán que venga y nos hable. Pero quiero preguntarle ahora a usted, si hay una persona con esos síntomas, ¿cómo puede Dios restaurar a un pecador? Es profundo ese pensamiento porque tiene que ver con Dios, no tiene que ver con nosotros. Y así como dice el profeta que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, así es su gracia para alcanzar al pecador. En la experiencia de David que estamos analizando, pastor, según lo que veíamos en el segmento anterior, cuando comentábamos que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollados, pues con eso entendemos usted y yo que el Espíritu de Dios moraba en el corazón de David. Eso no es, ese sentido de David no era un asunto de la casualidad, no era asunto de su inteligencia, no era asunto de nada, ¿no? No era otra cosa más que el desarrollo del Espíritu Santo, donde él se dejó guiar, conducir y moverse, ¿no? Así que lo primero que tenemos que ver en la experiencia de David es que el Espíritu Santo de Dios es una de las primeras herramientas que Dios utiliza para cautivar el corazón y mantenerte en armonía con Él, su Espíritu Santo. Si su Espíritu Santo no habita, entonces estás inhabilitado para cualquier cosa. No haces bien, no actúas correcto, no piensas correcto, no decides correcto, ¿no? Y David seguramente, y aquí como lo insistimos, el Espíritu Santo de Dios habitaba en el corazón de David, y ese es uno de los caminos primeros que el Señor toma para restaurar a la persona, ¿no? Esa persona divina que te habla a la espalda y que te dice: este es el camino, anda por él y no te desvíes a mano derecha, a mano izquierda. Ese es uno de los caminos que Dios toma, ¿no? El otro es el que no debemos de olvidar también, hermanos.
que Dios siempre toma la iniciativa para buscarnos. En el caso de David, tuvo que Dios mandar a Natán, el profeta, para buscar a David y confrontar el asunto con él, ¿no? Dios nos sigue buscando, pastor. Dios sigue tocando la puerta del corazón. Dios sigue hablándote a través del pastor, a través del hermano, a través del sermón, a través del canto. Dios te sigue buscando para encontrarte, a ver si en algún momento reaccionas y vuelves en sí, ¿no? Y la otra parte es que Dios nos confronta. Pero Dios nos confronta, pastor, no de una manera que nos altera, no de una manera que provoque en nosotros rechazo. Dios nos confronta con gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, allá en el jardín del Edén, Dios no vino y les dijo, oye Adán, ¿por qué hiciste esto? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con gracia, con el deseo realmente de restaurar el corazón de su hijo, ¿no? Cuando viene ahora con David, Natán viene y le dice, oye, te voy a contar una historia, ¿no? Oye, qué bonito, ¿no? Me da risa cuando en los evangelios dice que Jesús, cuando amonestaba a los fariseos y a los esos, dice que les decía cosas duras, pero yo digo que hasta les gustaba sepulcros blanqueados, les decía el Señor, y aquellos pensaban que les decía cosas bonitas, ¿no? Con gracia, para que el corazón entienda, para que digas, oye, me está diciendo feo, pero me lo está diciendo bonito, ¿no? Y Dios así es con nosotros, hermanos. Nos tiene que decir las cosas, nos confronta, pero con una gracia salvadora para alcanzarnos y restaurarnos, que es lo que Dios pretende, pastor. Así de que el caso de David es un caso que nos habla que tú y yo, hoy, la situación que vivamos, tiene solución. Y Dios será el primero en hacer su trabajo contigo y conmigo para restaurarnos una vez más a su imagen. Muchas gracias, pastor. Qué interesante momento hemos pasado aquí. Pastor Job, en conclusión, palabras finales. ¿Qué le puede decir usted a los hermanos, a nuestros amigos que nos miran sobre este estudio de la lección? Definitivamente la historia de David pone en evidencia o ilustra la condición que ustedes y yo tenemos hoy en día como seres humanos, donde estamos rodeados de luchas, de tentaciones, y que lamentablemente los seres humanos tenemos la tendencia a ceder a ellas. Pero en ese cuadro, mi hermano, mi hermana, tenemos la gran oportunidad que David tomó. Él reconoció su pecado, confesó delante del Señor y se arrepintió y encontró restauración y descanso en Cristo Jesús. ¿Dónde nos quedaremos en nuestra vida personal? ¿Nos quedaremos lamentando sin acercarnos al Señor? ¿O decidiremos doblegar nuestro corazón y confesar delante de nuestro Dios quiénes somos y qué hemos pecado ante Él? Leo la gema que encontramos en la lección, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice, quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás, mi hermano, mi hermana, jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Qué gran privilegio encontramos en esta lección, donde podemos encontrar descanso. El costo del descanso ya lo pagó Cristo Jesús. Ahora decidimos tú y yo acercarnos a Él. Y concluyo con el versículo de San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, que la lección lo propone como un resumen del Salmo 51. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ayude a poder depender del Señor, estar en su presencia y arrepentirnos de todo corazón, porque ahí está ya Jesús presente pagando su descanso por ti y por mí. Muchas gracias, Pastor Job. Gracias por estar con nosotros aquí en este estudio. Pastor Carlos López, palabras finales. Sí, pastor y queridos hermanos, el descanso, ya lo vimos esta semana, tiene un costo. Y yo por lo menos señalo 3 cosas que esta lección nos dejó como una enseñanza práctica para su vida y para la mía también. El costo del descanso. Número 1, humíllate. Sé humilde delante del Señor. Número 2, acepta que has pecado contra Dios. Y número 3,
arrepiéntete. Y entonces vivirás en paz, contigo y con Dios. Y eso es lo que la lección de este trimestre nos está queriendo enseñar, hermanos. Descansar en Cristo no es como decía la lección segunda, si mal no recuerdo, descansar en Cristo no es un eslogan bonito para ponerlo ahí en el pizarrón, en el carro, ¿no? Descansar en Cristo es una necesidad tuya y mía, así como lo fue con David. Por eso estos 3 elementos pueden ayudarte a vivir en paz contigo y con Dios. Humíllate, acepta tu culpa, arrepiéntete y Dios terminará la obra que un día empezó contigo. Amén. Por su gracia. Muchas gracias, Pastor Carlos, por estar con nosotros en este estudio. Gracias, de la lección de la Escuela Sabática. Y apreciados amigos, hay que confesar nuestros pecados. Hay que ir con el Señor y confesar cualquier falta que hayamos cometido. Recuerda algo, si tú no confiesas tu pecado te alcanzará. Y cuando te alcance, te va a destruir. David se arrepintió cuando se dio cuenta que ya no podía ocultar más su pecado. Por lo tanto, su arrepentimiento no fue una iniciativa propia, sino por haberse visto descubierto. David estaba cegado en su pecado. Y en realidad, veía él una situación muy difícil. Pero qué importante que llegó Natán, lo confrontó, y así es como Dios nos mira. Hoy Dios quiere que vayamos a Él, confesemos nuestras faltas, nuestros pecados y tengamos un descanso seguro en Él. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima lección de la Escuela Sabática. Que Dios sea con ustedes.